Es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Bien, saludamos a todas las personas que están mirando a través de Guerreros Cristianos, a través de las redes sociales, a través de aquellos que van a mirar a través de la página de Guerreros Cristianos de YouTube. En el nombre de Jesús bendecimos sus vidas. De hecho, además de bendecir sus vidas, también le damos gracias por apartar este tiempo, por tomarse este tiempo de escuchar en vivo, o tomarse ese tiempo de decir, bueno, voy a dedicar este tiempo a escuchar qué va a decir esta persona, qué va a decir este hermano. Le damos gracias. Bien, acá estamos junto a Mario, junto a Juan, en este día precioso que Dios nos da, y hace unos momentos recordaba que estamos en vísperas de una nueva Semana Santa. Aquel mandamiento que Dios dejó al pueblo de Israel de que tenía que comenzar un nuevo año, este nuevo año religioso para ellos y para nosotros, una fecha especial que vamos a conmemorar, sobre todo la resurrección de Cristo, que es lo más importante. Quiero decirle que Guerreros Cristianos existe porque en la esencia de esa fiesta y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ha cambiado nuestras vidas. Y la idea fundamental de esa resurrección nació en los cielos, nació con nuestro Padre Celestial, y a través de Jesucristo y a través del Espíritu de Dios que hasta hoy obra en nuestras vidas. A veces uno dice tantas cosas negativas durante el día, tantas cosas que nos ponen de un ánimo pésimo, pero cuando empezamos a recordar estas cosas, vemos que hay cosas muy buenas, y esas cosas muy buenas vienen de varias partes, y especialmente vienen de parte de Dios. Así que gracias por este tiempo, por apartar este tiempo. Bueno, ya los hermanos me han presentado, quizás ya nos conocen, mi nombre es Esteban. Y el tema principal de hoy es el Dios infinito. Bien, viendo algo, traje unos apuntes, y podríamos decir que cuando hablamos de un Dios infinito, hablamos de un Dios que encierra lo que nosotros llamamos solos los atributos de Dios, que son omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, que son los atributos más importantes porque ningún ser creado los tiene, ya que solamente los tiene nuestro Creador, lo que nosotros llamamos Dios. En hebreo la palabra para describir todo eso es el Shaddai, un Dios todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo entiende y que todo lo llena. Y para eso elegimos un versículo en 1 Juan para ver lo infinito que es Dios, o uno de los versículos que vamos a ver en el día de hoy, para mostrar lo infinito que es Dios. Y vamos a leer la última parte de un versículo que se encuentra en la primera carta del apóstol Juan. En el capítulo 3 de esta carta, de estas 3 cartas que escribe el apóstol Juan antes de partir con el Señor, esta primera carta en el capítulo 3 y versículo 20, en la parte final, ahí lo tenemos a Mario que nos va a leer en la parte final, que nos dice después de la coma mayor. Y Él sabe todas las cosas. Y Él sabe todas las cosas, hablando de nuestro Dios, mayores que nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro ser. Mayor que eso es nuestro Dios, que Él sabe todas las cosas, dice este versículo. Y una de las cosas que más debería traernos de este Dios que le vamos a presentar hoy, del cual vamos a hablar, es que Él sabe todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, no estoy solamente hablando de lo malo que podemos llegar a hacer, sino también de que esa alma tiene una necesidad de Dios. Estamos hablando de que Él sabe también la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad de compasión, la necesidad de amor, de comprensión, que en estos tiempos tanta falta nos hace. El otro día me hacían una pregunta y me decían, ¿cuál es el factor más importante dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, te parece desde tu punto de vista que nos haría falta hoy? Yo le digo, hoy, si hay algo que debemos pedir y debemos anhelar, es comprensión.
el mundo no comprende y la iglesia no debe entrar en ese río, sino que la iglesia debe entender que una de las cualidades más importantes de Jesús fue comprender a las personas, comprender en la situación, tener un sentido común en la situación que está una persona. Y este versículo nos muestra que si Dios puede ver lo más profundo de nuestro corazón y es más que nuestro corazón, también debemos entender que también Él nos comprende nuestras virtudes y también nuestras falencias. Un Dios infinito. Dijimos cuando hablamos de Dios infinito que abarcan todos los atributos de Dios. Nosotros decimos que Dios es infinito porque es trascendental, o sea, lo que simplemente significa Dios es que excesivamente está muy por encima de la creación. Es mayor que la creación y es importante esto, e independientemente de ella. Esto significa que Dios está tan infinitamente por encima y más allá de nosotros y de nuestra habilidad para comprenderlo, que si Él no nos hubiese revelado como Él era, nosotros no sabríamos ni entenderíamos siquiera algo de Él. Y esto yo creo que hay cosas que depende de la perspectiva. Uno puede pensar, tengo un Dios que está esperando mi error, o tengo un Dios que está sabiendo cuáles son mis errores y está dispuesto a ayudarme. Dios, creo en su infinita comprensión, sabía que si Él no se revelaba era imposible conocerlo, era imposible. Por estar por encima hasta de su creación, su infinidad no tiene límites. Aunque nosotros no podamos comprenderlo, gracias a Dios que Él nos dejó, por ejemplo, su palabra, nos dejó a Jesucristo, que es su palabra viva, y nos dejó también su creación, porque la Biblia habla de que mediante la creación Él da testimonio de su existencia, y también la Biblia nos habla que Jesucristo es la palabra viva de Él, no tan solo la palabra escrita, sino la práctica de esa palabra que Dios nos dejó a nosotros como guía. Este Dios infinito, hoy lo vamos a enfocar de uno o dos puntos de vista. A pesar del hecho de que somos finitos nosotros, o sea, tenemos un límite, Dios no es así. Dios es infinito. Podemos saber y entender a Dios solamente porque Él se revela a nosotros. Eso ya es bueno, eso es un motivo de estar contento, de estar alegre. Un Dios que no tiene la necesidad de revelarse, pero ha decidido revelarse, ese es un Dios bueno, es un Dios, a pesar de que es infinito y nosotros somos limitados, Él decide, yo me voy a mostrar, aunque yo no necesito mostrarme, lo voy a hacer. Dice la Biblia, hay cosas que Él ha hecho por su puro afecto fraternal. La infinitud de Dios se tiene que concebir como intensiva en vez de extensiva. Esto es importante saber. Cuando hablamos de la infinitud de Dios, estamos hablando de un ser infinito, no de un ser que habita en todas las cosas, como hay hoy ciertas teorías de que Dios está en todas partes y forma parte de todas las cosas. No, Dios es creador de todas las cosas y está en todo lugar, pero es un ser personal, formado por tres personas, pero es un ser personal. No es un Dios como lo presentan hoy algunos pensamientos, algunas hipótesis de que Dios está en la naturaleza y es la naturaleza. No, Él es creador de la naturaleza. Es muy diferente a que Dios esté o cada parte de la naturaleza sea Dios. Hay que hablar de un Dios infinito que forma parte de la creación en manera extensiva, está en todo lugar. Eso significa que no solo Dios es ilimitado cuando hablamos de un Dios infinito, sino que también es ilimitable. Nadie puede limitar a Dios, ni nuestras decisiones, ni las decisiones de otros, ni el escepticismo de algunos, ni nuestro propio escepticismo puede limitar a Dios. Aunque yo diga Dios no va a hacer esto, eso no lo limita a Dios. Aunque todos los seres humanos digamos Dios no existe, tampoco podemos limitar a Dios. Eso también es parte de la infinitud de Dios.
Lo primero que vamos a ver es en términos de espacio, cómo Dios es infinito, cómo Dios está en todo lugar. Dios no está sujeto a limitaciones de espacio, como nosotros, por ejemplo, hoy estamos acá, en este lugar, en Reconquista, Santa Fe, en la República Argentina, y no podemos estar en otro lugar. Ni siquiera podemos estar a 10 metros más allá, porque tenemos un cuerpo y no podemos estar más que en un solo lugar. Pues debemos comprender que el espacio no es un problema para Dios. Dios no está sujeto a limitaciones de espacios. ¿Y dónde vamos a ver? Esto en Hechos de los Apóstoles 17:24. Vamos a leer un poquitito ahí y vamos a ver lo que dice estos versículos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, sino es honrado, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Ahí vemos en este versículo que hay un Dios que habita en los cielos, pero también puede habitar en la tierra, puede estar presente en la tierra, aunque este versículo habla de que este Dios no puede ser limitado por un templo, no puede ser limitado por algo físico, pero nos da a entender la palabra de Dios que Dios no está limitado al espacio, nosotros sí. Él puede estar en los cielos y también puede estar acá con nosotros y puede estar allá de donde nos está mirando, de donde estás viendo a través de las redes sociales, a través de esta gran herramienta que es Internet. Vemos también, esto es un Dios infinito con respecto al espacio, no está limitado por el espacio, eso es importante entender. Dios es accesible desde cualquier lugar. Al ser un Dios que no está limitado por el espacio, nosotros podemos acceder a Él cuando querramos, porque nos dice la Biblia, y acá vamos a ver en Jeremías 23:23, mientras Mario busca, esto nos da a entender que Dios es accesible desde cualquier punto de la creación. Imagínense si yo necesito la ayuda de Dios hoy, o cualquiera de nosotros, y Dios es un Dios que tiene límites, no es infinito. No podría ayudarnos a todos al mismo tiempo y en diferentes lugares, pues Jeremías nos dice que Él sí puede estar en el lugar que nosotros pidamos ayuda. Dice 23:23 de Jeremías, una pregunta, dice: ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿y no Dios desde muy lejos? Hace una pregunta que obviamente tiene respuesta. Dios es un Dios de cerca y también de lejos. Eso es importante saber, que el espacio no limita a Dios. Eso es un Dios infinito. Por eso estamos viendo características que el Dios del cual nos hablan estos 66 libros enmarcados dentro de lo que llamamos nosotros Biblia, que es este compendio de 66 libros, vemos a un Dios que no es limitado por el espacio físico. Desde cualquier punto de la creación nosotros podemos acceder a Dios, desde cualquier punto donde estemos, aun si estamos en el espacio. Si nosotros hacemos uso de una oración, Dios está ahí. Eso es algo increíble, eso es una característica de un Dios infinito. Eso vemos con respecto al espacio, que Dios no es limitado. Lo vimos en Jeremías. Ahora nosotros vamos a ver. Dice, por lo tanto no podemos escondernos en lugares secretos. Generalmente nosotros tenemos una idea de que si lo hacemos ocultamente de la vista de otros, nadie nos ve. Sin embargo, este Dios que no está limitado por el espacio nos dice que no nos podemos esconder en ningún lugar. Jeremías 23:24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Un Dios que no tiene límites de espacio. Entonces, tampoco podemos
escondernos de Él, porque Él nos deja entrever, le dejaba entrever al pueblo de Israel que no se podían esconder. Y eso es parte de un Dios infinito con respecto al espacio. También nosotros vemos en esta parte que también tenemos un Dios infinito con relación al tiempo. Un Dios infinito con respecto al espacio y al lugar, y también un Dios infinito con relación al tiempo. También la Biblia nos habla de esto, en Isaías 44:6. Mientras buscamos, vemos a un Dios infinito con relación al tiempo. El tiempo no afecta a Dios como nos afecta a nosotros. Dice así, 44:6 de Isaías. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de Él no hay Dios. Es el primero y también el postrero. El Salmo 93:2 nos dice: desde la antigüedad está establecido tu trono, tú eres desde la eternidad. A veces nos parece incomprensible que haya un ser que exista desde la eternidad, que nadie lo haya creado, que no dependa de nadie, y que es importante esto: Dios es intemporal, no lo afecta el tiempo como nos afecta a nosotros. Dios no crece ni evoluciona, porque es eternamente Dios. No hay variación en su naturaleza en ningún aspecto. Dios ha sido, es y será inmutable. La inmutabilidad de Dios la vemos en varios aspectos de la naturaleza, en varios aspectos de su creación. El tiempo, es importante saber que no afecta a Dios. No es como nosotros, que el tiempo hasta afecta nuestra manera de pensar. Nosotros con el tiempo podemos pensar algo de una cosa y con el tiempo pensar otra cosa. Vamos cambiando. Pero el tiempo no afecta a Dios. Dios no crece ni evoluciona. No suma un año más ni un año menos como nosotros. Dios es eterno. El tiempo no lo afecta. Eso la Biblia nos deja en claro. El hecho de que Dios no esté abarcado por el tiempo no quiere decir que no sea consciente de la sucesión del tiempo. Entonces es un Dios que se preocupa por su creación. Dios sabe lo que está sucediendo ahora con nosotros, en este momento, cuáles son nuestros conflictos, cuáles son nuestros problemas, cuáles son nuestras intenciones. El hecho de que Él no sea afectado por el tiempo no quiere decir que Él entienda lo que nos está afectando en este tiempo y en este momento, lo que está pasando. Es consciente de lo que sucede en un orden particular, específico. No obstante, Él igualmente es consciente de todos estos momentos temporales simultáneamente. Él es consciente de todo, lo que me pasa a mí, lo que pasa a Mario, lo que le pasa a Juan y lo que está pasando en Europa, en cualquier país que elijamos, en Asia, en otro continente. Él es consciente, aunque Él no esté atrapado, podríamos decir, figuradamente, en una cápsula del tiempo como nosotros, que envejecemos día a día, que nuestro cuerpo se va desgastando. Él no es así. Él es desde la eternidad y no va a cambiar. El tiempo no lo va a afectar. Pero sí debemos tener en cuenta que sí sabe que el tiempo nos afecta a nosotros. Por eso es un Dios de cerca y no de lejos, dice Isaías. Desde el punto de vista del tiempo. También lo vamos a ver desde el punto de vista del conocimiento. Dios tiene conocimiento. Vamos a mirar unos versículos también. Dentro del tema que estamos hablando, que es infinito. Su conocimiento es infinito y lo vamos a ver a través de algunos versículos de la Biblia. Salmo 147:5 vamos a leer. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es
Dios no necesita consejo de nadie, su conocimiento es amplio, es infinito. También hay otro versículo que dice, en Isaías dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Y culmina con esto, su entendimiento es inescrutable, algo que no se puede medir. Esto lo dice Isaías 40:28. Entonces vemos que el conocimiento de Dios es infinito, no tiene límites. Aunque busquemos en la historia, hay personas que nosotros admiramos, y de verdad yo admiro por su conocimiento, por su capacidad de absorción de información. Han hecho grandes descubrimientos dignos de monumentos que se han erigido en su nombre, pero como Dios ninguno. Ellos mismos han reconocido sus límites, ellos mismos han dicho, hasta acá nos hemos propuesto objetivos, algunos lo hemos alcanzado y otros no, pero Dios tiene un conocimiento infinito. Y esto lo vemos a través de la Biblia. Tiene un conocimiento tan infinito que se ha llegado a descubrir que cuando neva en los lugares donde hace mucho frío, se ha llegado a descubrir que cada partícula de nieve es una diferente a otra. Ninguna es igual, todos tienen un dibujo diferente. Entonces vemos el conocimiento de Dios. Si nosotros quisiéramos hacer eso, hemos construido máquinas que hacen varias cosas, pero si llegáramos a construir una máquina que haga nieve, posiblemente no conseguiríamos eso que Dios hace, que cada partícula de nieve sea diferente. Y eso nos hace ver que por sobre nosotros y sobre los más sabios hay alguien que tiene un conocimiento infinito, un entendimiento infinito de las cosas. Y lo vemos a través de la Biblia. Estamos viendo lo infinito de Dios a través del conocimiento. También vemos lo infinito de Dios a través de la sabiduría de Dios. Mediante esa sabiduría, Dios actúa según todos los hechos y valores correctos. La Biblia nos enseña que Él no habita oscuridad, no habita ignorancia, no habita lo malo. Por eso es que esa sabiduría actúa sobre los hechos con valores correctos. Como conoce todas las cosas, sabe lo que es bueno. Vamos a leer Romanos, Mario, hay 11:33, estos versículos. La sabiduría de Dios es infinita. 11:33 de 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. La sabiduría, nos dice este versículo, magnificando la sabiduría de Dios, el conocimiento, la ciencia de Dios. Y la sabiduría tiene la capacidad de entender lo que es bueno. Por eso cuando encontramos una persona que decimos que tiene sabiduría, es porque tiene la capacidad de entresacar lo que no es bueno de lo que es bueno. Entonces decimos que Dios es infinito en su sabiduría. No se lo puede engañar, no se puede mezclar bueno con malo o bueno con incorrecto. La sabiduría de Él hace que todos sus hechos sean correctos, porque Él conoce lo bueno, entiende. Vemos la sabiduría de Dios que es infinita a través de la Biblia. Miro un poquito más, un salmo más. Cuán innumerables son tus obras, oh Dios. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Nosotros entendemos muchas cosas gracias a Dios, y una de las leyes físicas más hermosas es la ley de la gravedad. Y nosotros tenemos al Mar Muerto, que es uno de los mares que forma parte de Israel, a 198 metros bajo el nivel del mar.
¿Alguien me puede explicar por qué el agua no entra dentro de ese lugar? O sea, dice la Biblia que Dios puso límites al mar. Y aún dice más, y esto es lo que más me sorprende, dice que todas las cosas subsisten por su palabra, no ayer, sino hoy, y van a subsistir por su palabra. Y eso es algo que nos tiene que hacer meditar. La sabiduría de Dios es infinita. Y ahora lo vamos a ver, y esto es algo que nos debe enseñar. La infinitud de Dios en el control del curso de la historia. Y quiero como conclusión dejar esto. En Hechos de los Apóstoles 17:26 vamos a ver, en esta última parte vamos a ver a un Dios infinito con respecto al control en el curso de la historia. Hechos de los Apóstoles 17, capítulo 17 y versículo 26 nos dice así: Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Un Dios infinito en el control de la historia. Muchos podrán decir, ¿cómo un Dios puede estar en el control de la historia durante tanto tiempo? ¿Cómo puede calcular y establecer los tiempos para cada cosa? Lo que iba a pasar o lo que pasó como historia para nosotros, lo que está pasando en el presente, lo que va a pasar en el futuro. Quiero decirle que hay evidencias históricas de que lo que nosotros encontramos en la Biblia como el origen del hombre y de la creación nos hace entender de un Dios infinito que está en el control del curso de la historia. Y una de las cosas más sorprendentes es que toda la historia y todos los hechos de la historia circulan alrededor de una persona, que es Cristo. La Biblia nos enseña esto. La creación gira alrededor de Él. Nos habla de que las cosas fueron hechas por Él, para Él. Nos habla de que en Génesis Dios prometió a alguien que nos iba a ayudar, porque lamentablemente nosotros a través de Adán y Eva habíamos desobedecido a Dios y nuestro futuro no era bueno, no era promisorio, no tenía cosas muy positivas. Sin embargo, Dios en ese principio de Génesis también dice que iba a venir alguien, iba a venir un Salvador. Israel es el reflejo de esa promesa, y también después que nace Cristo, que estamos hablando muchísimos años antes de que nazca Cristo y que inaugure una nueva era, nuestro tiempo, cambie todo hasta nuestro calendario, Dios había prometido que alguien iba a venir, y el pueblo de Israel también sabía que alguien iba a venir. El curso de la historia marcaba ciertos hechos, y nos pondríamos a mirar en cada libro de la Biblia donde está escondido como un tesoro Cristo. Y gracias a Dios vino en el tiempo indicado por Dios. Miles de años antes Dios había dicho que alguien iba a venir a salvar este mundo. Alguien iba a nacer, iba a vivir, iba a morir, iba a resucitar para mostrarnos un nuevo camino. Un camino que había errado Adán y Eva, y que Él nos iba a trazar un nuevo camino. Eso es tener entendimiento, eso es ser un Dios infinito sobre el curso de la historia. Saber miles de años antes que esto iba a pasar, y Él lo había diagramado de esta manera, como está diagramando para nosotros un futuro mejor. Entonces vemos acá a un Dios infinito en el control de la historia. Y una de las cosas también muy lindas que nos deja Dios es esto: un Dios que cambia la personalidad humana. Cuán difícil es cambiar a una persona, cuán difícil, si nos cuesta cambiar una persona exteriormente y estéticamente, cuánto más nuestra personalidad, cuánto más nuestro ser. Sin embargo, también Dios no solo se ocupó de mandar un Salvador y de que nos trace un nuevo camino, un nuevo comienzo, sino que se tomó el trabajo para cambiar también la historia
de ustedes, de nosotros, y la que va a seguir cambiando. 2 Corintios 5:17. Ahí vamos a ver un Dios infinito que se encarga también de cambiar y de transformar vidas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es un versículo que debemos guardar. Hay muchos versículos que debemos guardar en nuestro corazón, pero este es un versículo especial porque nos muestra un Dios infinito en el transcurso de la historia que dijo: Juan va a nacer en tal tiempo, Mario va a nacer en tal tiempo, Esteban va a nacer en tal tiempo. Y no solo eso, sino que dijo: este día van a ser de nuevo, este día va a ser transformada su vida. Y eso nos muestra de un Dios infinito preocupado por nuestras necesidades en el curso de la historia. Hoy Dios está en el curso de la historia, aunque parezca que no, pero Él está preocupado en el curso de la historia y nada va a salir de sus manos. Dios transforma vidas y transforma familias enteras. ¿Podrá haber un tesoro más precioso que nuestras vidas? ¿Un tesoro más precioso que nuestra familia? Si Dios dice que cuando nos creó, la idea de Él fue coronar su creación, lo valioso que es nuestra vida. Si ese Dios infinito está preocupado en el curso de la historia, está preocupado en este día por nosotros, quiere decir que es un Dios digno de adorar, digno de que le prestemos nuestro razonamiento y que pongamos todo nuestro entendimiento a su servicio, dejar que Él transforme nuestra vida y llene nuestra familia, que es donde más lo necesitamos. Este Dios infinito, nos dice la Biblia, y lo recordó un predicador tan dedicado a la palabra de Dios como Carlos Spurgeon. Cuando leyó Moisés por segunda vez la ley que Dios le había dejado, dijo: este es un Dios que está cerca de ustedes, para que no digan que hay que cruzar un mar para llegar hasta Él. Este es un Dios que está dispuesto y está cerca para que ustedes oigan su ley. No hay más cosa importante que las palabras de Dios, que su ley, que sus normas, porque sus normas están llenas de amor, llenas de posibilidades que nosotros podemos ser transformados por Él, transformados por un Dios que dijo: hoy podemos cambiar tu vida, hoy hemos decidido transformar las vidas. Y este Dios sigue actuando en la iglesia, desde este programa, de estas ondas virtuales, podríamos decir, que están llegando a cualquier lugar. No necesita más que un corazón dispuesto. Dios dice, o el salmista reflexiona y dice: hay algo que Dios no va a despreciar, y es un corazón quebrantado. Es lo único que Dios no desprecia. Un corazón que se humilla, que se doblega, que se inclina a Él. En esta hora, este Dios infinito que te presentamos es el único Dios, no hay otro, con estas características. Vamos a orar. Vamos a, de la misma manera que hicieron con nosotros, declamar a Dios para que tomes la mejor decisión de tu vida. Esa decisión que no te vas a arrepentir nunca. Y cuando estemos en la eternidad, por gracia, y como leyó Mario, que por gracia somos salvos, por gracia estaremos un día en la eternidad, gozando de todo, disfrutando y siendo felices en la presencia de Dios. Y vaya si no será un lugar hermoso, ya que Pablo dijo: cosas que ojo no vio, ni oído, ni nosotros hemos oído, son las cosas que Dios preparó para todos los que creemos en este Dios infinito y aceptamos y nos volvemos a Él y nos arrepentimos y entregamos nuestro corazón. Oramos junto con Juan y Mario. Te ayudamos en esta oración. Señor, en el nombre de Jesús, reconozco que eres un Dios infinito, que he tratado con todas mis fuerzas de solucionar mis problemas, de llevar mis cargas, de limpiar mis pecados.
pero reconozco, Señor, que no he podido. Por eso clamo en el nombre de Jesús. Me arrepiento de mis pecados y clamo a ese Dios infinito, único, que la Biblia me lo muestra, un Dios que está preocupado en el curso de mi historia. Señor, te ruego que a través de Cristo tú me perdones y que un día en la eternidad estemos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús te pido que Jesús sea el Señor de mi vida. Señor, aprovechamos también este momento para orar por esas necesidades que han enviado mensajes, personas, algunos hermanos, algunas personas que escuchan el programa que todavía no han tomado una decisión. Vamos a aprovechar este momento para orar por ellos. Señor, oramos por este momento que atraviesa nuestra ciudad a través de este contagio, de esta enfermedad que es el dengue, de este virus que es el dengue, Señor. Te rogamos que aquellas personas, Señor, que están pasando un momento difícil, tu mano de sanidad, tu mano de gracia, Señor, pueda revertir esos dolores en su cuerpo, pueda revertir su situación, Señor, en su cuerpo. Señor, que la gracia de tu palabra llegue a sus corazones. Señor, te pedimos por las necesidades que tienen las personas que escuchan, Señor, este programa. Señor, muéstrales que tú eres un Dios preocupado por sus necesidades. Señor, bendice sus vidas. Señor, que cada cosa que hagan sea bajo la gracia y la guía de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos por guerreros cristianos. Señor, fortalece a nuestros hermanos que dedican su tiempo, su familia que dedican su tiempo, y que del otro lado, Señor, haya personas agradecidas y que esto prospere bajo tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén y amén. Bien, ha sido un gusto. Gracias a Juan, gracias a Mario por invitarme, gracias a ustedes por prestarme de su tiempo tan valioso, y será hasta la próxima. De mi parte, Dios los bendiga.